Vamos a hablar sobre el método de bisección para resolver ecuaciones, una sola ecuación con una incógnita, ¿no? Método de bisección. Ok, entonces, pues vamos a explicar de qué se trata, cuál es el problema que vamos a resolver. Entonces tenemos el plano cartesiano y tenemos una función en el plano, una función f de x. Pues no sé, puede venir así, puede venir como caiga, ¿no? Digamos algo así. Esa es una función f de x. El problema que buscamos en estos métodos de la segunda unidad es calcular o encontrar un x tal que esa función f de x sea igual a 0. ¿Ok? Entonces lo que queremos encontrar es un x tal que x igual a 0. Puede no ser único, puede ser por ejemplo este o así. Este método pues nos encuentra 1. Y el primer método que vamos a ver para eso pues es el método de bisección. Aunque se supone que teníamos que ver antes el método llamado método gráfico, pero no tiene gran chiste eso, mejor menos alto. El método gráfico consiste básicamente en graficar la función y a ojo pues ver cuál es la x, ¿no? En donde cruza el eje x la función. A ojo pues eso no tiene ningún chiste, ¿no? Entonces tiene más sentido pues ver el método de bisección y empezar de ahí. Entonces, para eso lo que se va a usar de herramienta matemática pues es el llamado teorema del valor intermedio, que a veces se llama de Bolzano, que fue el que lo probó de manera formal, Es algo, el teorema del valor intermedio es prácticamente obvio desde un punto de vista intuitivo, pero para la demostración formal que satisfaga a los matemáticos más exigentes, pues no es fácil de encontrar, no es tan fácil de probar. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Bolzano? Pues básicamente que si tenemos un A menor que B, tal que, digamos f de A es negativo y f de B positivo, entonces existe C, pero ese C está ese C está en el intervalo AB, está en ese intervalo AB, tal que f de C es igual a 0. Entonces vamos a ver, esto es en palabras, vamos a ver qué significa con esta función. Entonces tenemos un A y un B. Lo que me dice es que estén que uno sea positivo y otro negativo. Estos pues se pueden intercambiar, no tienen que estar así. Entonces, pues tengo un A y tengo un B. Aquí el f de A es mayor que 0. Este es f de A. Mayor que 0 quiere decir que esté arriba del eje X. Y el f de B negativo quiere decir que esté abajo del fx. Y entonces lo que me dice es que existe C, que existe este punto de aquí, en medio de A y de B, tal que la función vale 0. Y es obvio pues por lo siguiente. Dibujamos acá en chiquito. Dibujamos acá en chiquito. O sea, tengo aquí un valor f de A y acá un f de B.
Y bueno, aquí se me olvidó ponerlo. Todo esto vale, solo vale o vale cuando la f es continua. Si no es continua, pues no. Entonces, esto vale si f es continua. Si no es continua, no, pues eso no es cierto. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es que sea continua? Que sea continua es que la puedo dibujar con un lápiz sin despegarla del papel, en términos intuitivos. Entonces, lo que me dice es que pasa por f de A, llega a f de B, y no levanto el lápiz del papel, pues entonces en algún momento entre estos dos voy a cruzar el eje X, este es el C, tal que f de C es igual a 0. Y entonces, ¿cómo voy a usar eso para encontrar el C? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer otro dibujo. Entonces está aquí el A y está el B y viene la función por acá. Digamos algo así. Puede aquí subir, bajar o lo que sea. Pero bueno, eso no importa. Y entonces, pues lo que me dice es, encuentra primero un A y un B, tal que los signos sean diferentes en cuando los evalúas. Eso lo podemos fácilmente comprobar haciendo la cuenta f de A por f de B. Si son de signos distintos, sabemos bien que esto pues me va a dar negativo. Si son de signos opuestos, si son de signos iguales, pues me da positivo. Y eso eso pues no me da indicio para pensar que está ahí. Entonces siempre lo que me da un indicio de saber que está ahí por el teorema de Bolzano es hacer esta cuenta, que tengan signos opuestos, f de A y f de B. Entonces, pues si encuentro A y B que me cumplen esto, pues tengo que buscar el punto ahí adentro. Pero ¿cómo lo voy a buscar? Pues voy a ir partiendo de 2 en 2, es digamos lo más natural. Partiendo de 2 en 2, digamos que aquí está la mitad. Y este pues es A más B entre 2. Voy al punto medio. Y pues comparo. Veo de qué signo está. Entonces una vez que encuentro este, pues lo que hago es la siguiente pregunta. Es f de A por f del promedio menor que 0. En este caso pues da que sí. Si me diera que no, pues haría la siguiente pregunta. F de A más B entre 2 por f de B menor que 0. Digamos que es lo equivalente, pues en términos geométricos sería, estoy preguntando el punto, la raíz, el punto donde se hace 0 está en este intervalo. Si no, pregunto eso. Si no, entonces pregunto si está en este otro intervalo, abiertos. Si no es así, pues quiere decir que f de A más B entre 2 es igual a 0. Si no pasa ninguna de estas dos, y entonces ya lo encontré. Y ya lo encontré. Si no pasa ninguna de esas dos. Entonces lo que hay que hacer pues es preguntar, ¿está en el lado izquierdo? Lo pregunto con esta pregunta, valga la redundancia. Y pues en este caso dice que sí. Entonces ahora esto lo podríamos ver como que lo convertimos en un B1. Y ahora pues me voy a este intervalo. Calculo pues la mitad, que va a ser A más B1 entre 2. Y repito las mismas preguntas. Está en el intervalo de A con A más B1 entre 2.
Pues en este caso sí, en este caso no. Ahora pregunto, ¿está en f de a más b1 entre 2 por f de b1? Que estoy preguntando ahora por este. Y bueno, en este caso pues sí. Digamos que este medio no, ahora sí. ¿Y qué es lo que sigue? Pues me voy a buscar a este intervalito. Ahora esto le llamo A1. Y me voy acá a la mitad. Y así me voy en el del medio, veo en cuál de los dos está. Y así. Hasta que me acerque lo que se requiera. Porque pues esto pues puede que nunca lo encuentre exacto. Entonces me van a dar una tolerancia. Entonces hasta que esté más cercano de esa tolerancia es hasta el momento en el que paro el algoritmo. Entonces esto pues es más o menos explicado en palabras. O sea, es irse a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y decido si a la izquierda o derecha por medio de este test, de este criterio que viene del teorema de Bolzano. Esa es la idea principal del método de bisección. Entonces, para ver dónde voy a parar, pues tengo que hacer pues cuentas. Entonces, supongamos que EAD, supongamos o digamos que esto me representa el error deseado. Error aproximado deseado. Por eso le pongo una A y una D, aproximado deseado. Y entonces ¿a qué va a ser igual? Eso es lo que vamos a ver. Si calculo el error aproximado, el que ya conocemos, pues como vamos partiendo de 2 en 2, dependiendo del número de iteraciones que hagamos, pues va a ser la longitud del intervalo, pues dividido entre 2 a la n. Entonces, a este le ponemos delta x0 entre 2 a la n, donde delta x0 es b menos a, es la longitud del intervalo inicial, y n es el número de iteraciones. Vamos a ponerlo con gatito, para no escribir tanto, de iteraciones. Ok, donde la primera iteración es cuando probamos con la mitad, y así. Entonces ese es el error aproximado. Como me voy partiendo de 2 en 2, primero es un medio, luego un cuarto, luego un octavo y así, pues esto me da el error aproximado. Entonces lo que quiero, me comí la U, lo que quiero es que este error deseado sea igual al error aproximado, o sea que sea delta x0 entre 2 a la n. Eso es lo que quiero. Entonces lo que voy a determinar ahora pues es cuántas iteraciones tengo que hacer. Cuántas iteraciones hay que hacer. Hasta dónde me detengo, ¿no? Y entonces pues es solamente despejar de aquí la n. Entonces despejamos, pasamos 2 a la n multiplicando, EAD dividiendo. Entonces tengo 2 a la n es igual a delta x0 entre EAD. Y para despejar la n, pues paso el 2 como logaritmo base 2 de delta x0 entre el error aproximado deseado. Y entonces así encuentro el número de iteraciones. Esta es la respuesta a la pregunta que puse aquí. Entonces, bueno, pues
después de n iteraciones, pues ya es donde paro el algoritmo y pues ya me devuelve lo que tenga que devolver. Entonces pues voy a mostrar el pseudocódigo. No tiene caso que me ponga a copiarlo aquí y escribirlo. Lo muestro a ver si se ve. Es este, bueno, es el del libro. Y pues explicar más o menos cómo viene. Voy a quitarle esto. Entonces pues es una función que se llama bisect, de bisección. Se agarra un x, el x menor, que es el a que había puesto, el x mayor, el error deseado, una cantidad máxima de iteraciones, eso por si no lo encuentra, no se me trabe la computadora, un XR que va a ser el primero a la mitad, un número de iteraciones que normalmente va a ser igual a 0, y un error aproximado inicial que pues, podríamos ponerle lo que queramos, ¿no? Realmente estos tres de acá al último, estos dos de acá al último, pues no los voy a ocupar. No sé por qué los pone, pero bueno. Entonces empiezo a contar las iteraciones para asegurarme de no hacer más iteraciones de la de acá. Porque si no se me puede trabar la computadora si no encuentra nada. Se puede ciclar, ¿no? Como decimos. Entonces hacemos un ciclo do que empieza aquí, termina acá. Es el ciclo el que dijimos que va a estar iterando. Y entonces pues al XR, al de la mitad, le vamos a llamar XR old. Lo mejor convendría hacer como un esquema aquí. Estoy en X, SXL, SXU, y aquí es el XR. El XOLT pues me va a decir el anterior, el valor anterior que tenía. Entonces hace XR es igual a este más este entre 2. Parto a la mitad. Luego pues aumento en 1 el número de iteraciones, pues lo hace ahí, podría ser pues en cualquier lado, creo yo. Luego dice si es diferente de 0, entonces pues calcula el error. Esta fórmula no es otra cosa más que calcular el error. El XR old pues es el valor antiguo con el que calculamos pues el algoritmo de bisección fue el valor anterior, entonces restamos el valor de ahora menos el anterior entre el valor de ahora, multiplicamos por 100, es la fórmula del error aproximado. Y pues se termina el if. Si no, si es igual a 0, pues no hacemos nada. Porque igual si queremos dividir entre 0, pues se nos va a trabar. Se nos va a salir del programa. Luego pues hacemos el test que decía anteriormente. F de XL por F de XU. Pregunto, pues le llamo a esto test. Y pregunto si es menor que 0, mayor que 0 o igual a 0. Es lo que estamos haciendo en este if, else if. Entonces si t es menor que 0, pues el XU lo muevo para acá y me voy a buscar a esta mitad. Si es mayor que 0, entonces hago XL igual a XR, me voy a buscar para acá. Ok. Y si eso lo que me dice es está aquí, lo que me pregunta está aquí. Si no, entonces pregunto está acá. Si no, pues ahora es el XR y pues el error aproximado pues es igual a 0. Quiere decir que sí lo encontré. Se termina el if. Y por último, si el error aproximado es menor que el esperado, o sea que sí lo encontré, o si el número de iteraciones me superó el máximo que puse como límite para que no se trabara, pues me salgo del ciclo.
Si no se cumple ninguna de esas, pues vuelvo al ciclo y hacer todo esto y así. Ya que me salgo del ciclo por cualquiera de estas dos razones, pues pongo el valor de XR y es el que devuelvo, el valor que encontró el algoritmo. Así funcionaría este algoritmo de bisección. Entonces, pues es todo por el momento. En el siguiente video hago un ejemplo. Y pues muchas gracias.